Buenas tardes. Damos inicio hoy al módulo de Medicina del Viajero y de Inmigración. Con ustedes tengo el gusto de presentar a la doctora Natalie Colomer. Ella es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de Mención Adultos de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un magíster en Atención Primaria Internacional en la University of London del Reino Unido y trabaja en Medicina Preventiva y Paciente Internacional en la Clínica Nevana desde el 2015. Ella nos va a presentar hoy hipertensión arterial y diabetes mellitus 2 en pacientes afroamericanos. Los dejo con la doctora Colomer. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo les quiero presentar entonces en esta clase número 40, hipertensión arterial y diabetes mellitus en pacientes afrodescendientes. Los afroamericanos son las personas de raza negra que viven en Estados Unidos. Por lo tanto, no se aplica a nuestros pacientes acá. ¿Por qué esta clase? Porque yo creo que muchos es bastante evidente que el número de inmigrantes en Chile ha aumentado muchísimo. Desde el 1992, que era el 0,81% de la población, a el censo del 2017, que era el 4,35% de la población. Y sobre todo partió desde el año 2000, en que hubo un aumento bastante explosivo del número de personas de otros países que decidían venir a Chile a quedarse un tiempo o indefinidamente. Estos son los porcentajes del total de personas que declaraban ser inmigrantes al censo y se ve que desde el 2010, 2/3 llegaron en ese periodo y sobre todo es clarísimo desde el 2014. Históricamente la migración siempre fue de nuestros países vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, y desde el 2014, 2015 empezaron a llegar personas de países un poco más lejanos como Colombia, Venezuela y Haití. Estos son el número de migrantes como ha ido aumentando desde el 2013 y podemos ver que las columnas rojas son hasta la mitad del año. Podemos suponer que durante el final del año sería bastante más. Y estos países presentan un desafío adicional porque en estos países fueron donde recibieron mucha migración de África durante la tragedia de la esclavitud, en que personas desde el oeste de África fueron llevadas como esclavos para trabajar en Centroamérica, un poco en Perú, un poquito en Valparaíso, pero no sobrevivieron mucho y en Chile se abolió la esclavitud bastante tempranamente, por lo tanto se fueron a otros lugares. Hay sí una comunidad bastante relevante de afrodescendientes en el norte, en la región de Arica y Parinacota, en Brasil también, y lo que se llaman las Indias Orientales, que son todas las islas del Caribe. No sé, yo creo que muchos de ustedes trabajan en atención primaria y están familiarizados con el concepto de determinantes sociales de la salud, y en que vemos que la biología, en el fondo la genética, da cuenta como de un 10% de la enfermedad de una población, los servicios de salud otro 10%, y la gran mayoría depende de estilos de vida, ambiente social y ambiente físico. Y eso es especialmente relevante en los migrantes, en que ese ambiente social y comunitario cambia. Y se ven enfrentados a nivel individual en el fondo son personas las que migran, tienen un nivel más bajo de escolaridad, muchas veces tienen situación migratoria irregular, tienen un nivel socioeconómico más bajo porque acceden a trabajos menos remunerados, tienen diferentes normas sociales, cultura e idiomas diferentes, lo que hace súper difícil la adaptación y pueden irse aislando del país de destino. Se separan de la familia y de sus compañeros de toda la vida, los cuales son vitales para el tratamiento de las enfermedades crónicas. A nivel comunitario, pueden verse enfrentados a exclusión social, discriminación, muchas veces tienen dificultad para acceso de vivienda y servicios básicos y los trabajos son muchas veces mal remunerados y en condiciones deficientes de trabajo. Y en términos sociales es importante saber que muchos no saben el nivel de acceso que pueden tener a sistemas de salud, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes.
Entonces, ¿por qué esta clase? Porque nos vemos enfrentados a que hay más afrodescendientes en Chile, cosa que antes hace 10 años no estábamos acostumbrados. Y este grupo de personas tiene particularidades biológicas relacionadas a su raza afrodescendiente en términos de hipertensión y diabetes, y se ven enfrentados a la dificultad adicional de ser migrante, que generalmente es una población sana. Generalmente los que migran son los que pueden trabajar y los que no tienen enfermedades crónicas. Traen con ellos el perfil de salud de su país de origen. Generalmente los factores de riesgo cardiovascular son asintomáticos, por lo tanto van a tener escasa demanda y por lo tanto acceso variable a la atención de salud. Y una de las barreras más importantes en el tratamiento de enfermedades crónicas de todo el mundo es la adherencia al tratamiento. Al ser el ejemplo más claro de afrodescendientes inmigrantes con todas sus dificultades y particularidades, vamos a usar a la población haitiana como referencia, ¿ya? Y podemos ver acá que el 80 y casi el 90% son personas en edad productiva, en el fondo, entre los 15 y los 45. Son las personas sanas que vienen a trabajar y idealmente poder mandar plata a casa o traer a sus familias buscando mejores situaciones socioeconómicas. Y 2/3 son hombres, 1/3 son mujeres. Como objetivos de la clase vamos a revisar la epidemiología, la patogénesis, los desafíos que vemos en hipertensión y diabetes, promover un rol activo en ustedes como posibles tratantes de personas afrodescendientes, conocer las estrategias de tratamiento farmacológico y sus diferencias o particularidades y comprender que el tratamiento no consiste solamente en dar los remedios correctos. Esta es una revisión muy buena que se las recomiendo, en que la revista de Nefrología Española, viéndose enfrentados al mismo desafío, hizo una revisión de las particularidades de la población afroamericana en términos de hipertensión. Y podemos ver, la mayoría de los datos les quiero contar que son de afroamericanos. Hay un par de estudios holandeses que son los estudios Helios, que dan más o menos las mismas conclusiones. Y se ha visto que tienen mayor prevalencia que los blancos en hipertensión resistente a tratamiento. Esta hipertensión en general empieza a una edad más temprana, tienen más daño de órganos blancos, incluso las personas que tienen presiones arteriales normales, y tienen mayor tasa de comorbilidades, sobre todo diabetes y enfermedad renal crónica. Se salvan en la parte de dislipidemia, generalmente tienen más HLDL y menos hígado graso, pero tienen una tasa desproporcionalmente alta de complicaciones, sobre todo accidente cerebrovascular y enfermedad renal crónica asociada a hipertensión. Y en el fondo estas conclusiones son similares a los estudios holandeses. Uno puede decir, las personas que están llegando a Chile no son iguales a los afroamericanos, pero se ha visto que existe una gradiente en el fondo de aumento de prevalencia de enfermedades crónicas desde la África rural a la África urbana, a las personas del Caribe y los afroamericanos. Se tiende a pensar de que la población afrodescendiente tolera muy mal la vida sedentaria, la alimentación muy procesada y en el fondo la vida más bien occidental. En los factores de riesgo actuales de los afroamericanos se ve que tienen una tasa mucho mayor de obesidad, sobre todo las mujeres, que es 1,7 veces, y esto parte desde la infancia, sobre todo en las mujeres nuevamente. Tienen menos hígado graso, diabetes tienen 1,6 veces, hipertensión 1,4 veces, o sea, el 41% de los afroamericanos tiene hipertensión, enfermedad renal crónica terminal, que uno dice 0,1%, no es tanto, pero eso es 4 veces la prevalencia que tienen los blancos en Estados Unidos. Y la mortalidad es un 20% más por enfermedad coronaria y por accidente cerebrovascular. Si vemos las nuevas guías del 2017 en que cambiaron los niveles de diagnósticos para hipertensión, casi el 60% de los hombres y el 56% de las mujeres afroamericanas tienen hipertensión. ¿Por qué tienen más hipertensión? Es un poco discutible que puede ser atribuible a menor conocimiento, menor acceso o adherencia a los medicamentos o a nivel socioeconómico. Lo que sí se sabe es que hay componentes genéticos bien evidentes, que son la obesidad, la sensibilidad a la sal, sistema renina-angiotensina y otras que voy a explicar brevemente.
La obesidad es claramente más prevalente en mujeres y en hombres afroamericanos, 37% de los hombres y más de la mitad de las mujeres. IMC sobre 40 es 4 veces más prevalente en mujeres afroamericanas que en mujeres blancas. Y esto tiene efectos fisiológicos como el aumento de la actividad simpática, la alteración de la sensibilidad de la sal. Generalmente se asocia independientemente a la resistencia al tratamiento antihipertensivo y hay una hiperfiltración glomerular crónica y mayor daño renal. La sensibilidad a la sal se mide con una carga de sal cuánto sube la presión o bajo la restricción de sal cuánto disminuye la presión y es más prevalente esta hipersensibilidad a la sal en afrodescendientes tengan o no tengan hipertensión. Generalmente tienen menor dipping nocturno y mayor microalbuminuria a presiones equivalentes con blanco. Existe un polimorfismo genético en afroamericanos que presenta pequeñas alteraciones que pueden promover esta hipersensibilidad a la sal. Hay una alta ingesta de sal y una baja ingesta de potasio en general en la dieta de los afroamericanos, baja ingesta de frutas, y en el Caribe culturalmente comen con más sal. Al ser muy húmedo y hacer mucho calor, generalmente la comida le echan más sal para prevenir la deshidratación. Y eso también se ve en las diarreas y en históricamente que la luz llegó bastante tarde, por lo tanto era la forma de preservar los alimentos. Y hay creencias espirituales en Haití, sobre todo, que echarle sal a las comidas y la sal en sí previene contra los malos espíritus y aumenta la fuerza. Y eso hace que en Haití urbano el promedio sea un consumo de 30 a 35 gramos por persona de sal al día. Uno se imagina eso y dice incomible, pero culturalmente es así. Y eso es por la parte del sistema de la sal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se ve alterado y eso se postuló y se investigó porque había un daño excesivo de órganos blancos dependientes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como hipertrofia ventricular izquierda, proteína a temprana evolución, daño renal crónico y activación endotelial secundaria. Y esto llama la atención porque vamos a ver después en el tratamiento farmacológico que los YKWAR2 tienen menor efecto comparado con los tiazidas y los bloqueadores del canal de calcio como monoterapia. Y vemos que, entonces, como la patogénesis de la hipertensión en los afroamericanos, hay aumento de la sensibilidad a la sal, menor dipping nocturno, más microalbuminuria, menos renina y, por lo tanto, mayor aldosterona en la población afroamericana. Otras observaciones, se ha visto que tienen mayor resistencia vascular, independiente de la presión, mayor rigidez en las arterias centrales, existe un aumento de resistencia vascular periférica y disminución de la dilatación arterial, y hay una hipertrofia carotidia a temprana edad, independiente de si haya hipertensión o no, comparado con blanco, y esto se ha visto en estudios transversales. Hay una hipótesis del déficit de vitamina D, que como todos la vitamina D a todos les falta, todos están enfermos y no se mejoran con la suplementación, y se postula que a nivel endotelial podría haber una menor biodisponibilidad de óxido nítrico. Por lo tanto, esto es para reflejar que es más prevalente, más difícil de tratar, tienen más comorbilidades y tienen más eventos adversos que la población blanca. Todo mal. En términos de diagnóstico, nuestras guías G son un poco antiguas, entonces definen la presión arterial sobre 140/90 y la International Society de Hypertension in Blacks postula desde el 2010 iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes sin comorbilidades sobre 135/85 y con comorbilidades sobre 130/80, y esto durante mucho tiempo fue discutido por un panel de expertos. Después llegó en el 2017 las nuevas guías y están todos de acuerdo que sobre 130/80 es hipertensión, sobre 140/90 hipertensión etapa 2 y en general en afroamericanos se trata de iniciar tratamiento farmacológico desde el diagnóstico, aunque sea etapa 1. Otros factores de riesgo ambiental, y aquí vamos variando un poco hacia diabetes, es el nivel en que comparan afroamericanos con blancos a nivel educacional, que es bastante más prevalente el bajo nivel educacional, pobreza, desempleo, sin seguridad de salud en el fondo, y que tienen una expectativa de vida menor.
Y esto es lo bien importante, que tienen mayor prevalencia de partos prematuros y niños con bajo peso al nacer. Y eso, por la teoría de Becker, en el fondo crean metabolismos más ahorrativos que después se ve que en edad adulta tienen mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. La diabetes mellitus en Haití generalmente es una de prevalencia baja. Se dice que un 6%, en Chile un 8,5%, pero vimos que en la última encuesta nacional de salud un poco más, y en Estados Unidos el 10%. Los afroamericanos sobre el 12% y tienen mayor, evidentemente, tasa de complicaciones. Y hay factores ambientales y socioculturales, y aquí es súper importante el concepto de imagen corporal en las mujeres afroamericanas, en que es deseable tener sobrepeso. De hecho, la imagen corporal ideal de las mujeres afroamericanas es más bien curvilínea y con sobrepeso, y se resisten un poco a hacer dieta para decirles que el índice de masa corporal adecuado para prevenir enfermedades cardiovasculares es diferente, y eso se ha visto en Inglaterra, en mujeres afrocaribeñas y en Estados Unidos. Y el tema de alimentación que afecta en todo. La occidentalización de todo el mundo, no se ve mucho, pero se ha visto que en África el aumento de la prevalencia de la diabetes está explotando, y se espera que al 2045 haya un aumento de 156% de la prevalencia de diabetes. Y eso es por la occidentalización, aumento de sedentarismo, cambio de la alimentación. En América y Caribe no va a ser tanto, se espera, pero se supone que va a aumentar un 62%. En las predicciones que ha hecho la International Diabetes Federation siempre se quedan cortos, por lo tanto puede que esto sea mayor. Las complicaciones de diabetes en afroamericanos podemos ver que tienen mayor prevalencia, 13,4 comparado con 7,3, disminución de la agudeza visual secundaria a diabetes, como aproximadamente 20,7 versus 17%, amputación de extremidad inferior por cada 1000 diabéticos, 4,5 comparado con 2,3, y incidencia de enfermedad renal terminal por cada 100.000 diabéticos es 300, es bastante más que el doble. ¿Ya? Las hipótesis por qué diabetes es más frecuente y más dañina en pacientes afroamericanos o afrodescendientes es por esta teoría que durante la esclavitud quienes sobrevivieron fueron los que podían tener un metabolismo más ahorrativo y podían acumular grasa de manera más eficiente, cosa que todo lo que comían podían aprovecharlo y podían sobrevivir mejor. Con el nivel de mestizaje a estas alturas, esta teoría se ha ido descartando. Y otra teoría es que el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con la dieta occidental, no se entiende muy bien cuál era la teoría, pero que podría haber una asociación y aumentar el riesgo de diabetes. Sin embargo, estudios bastante bien hechos en que controlaban por factores biológicos, psicosociales, socioeconómicos y hábitos, el riesgo mayor de diabetes en afroamericanos desaparecía. Por lo tanto, parece ser algo más bien de hábitos y ambiental que genético. Y la principal correlación es la obesidad. La American Diabetes Association publica los estándares de medical care todos los años, y este año tiene menciones especiales a afroamericanos y las particularidades en su riesgo y en su tratamiento, y tiene relevancia en screening, diagnóstico e intervenciones terapéuticas. Para el diagnóstico existe un tema con la hemoglobina glicosilada. El diagnóstico, ahora muchos están haciendo el diagnóstico por hemoglobina glicosilada, ojo que tiene que ser con la técnica validada, y en pacientes que tienen hemoglobinopatías hay que tener ojo con la interpretación. Es más frecuente la anemia falciforme en pacientes que vienen de países con malaria porque existe la mutación del gen de la hemoglobina S. 8% de los afroamericanos son heterocigotos para la anemia falciforme y el 11% presentan la mutación que produce déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y por lo tanto tienen crisis de hemólisis y por lo tanto aumento del recambio de la hemoglobina glicosilada. Muchas veces en estos pacientes la hemoglobina es falsamente baja y en general es 0,3 a 0,8% más baja, o sea,
puntos de hemoglobina glicosilada. Esto suena un poco cruel, pero a mismo nivel de glicemia, las personas afrodescendientes, afroamericanos, tienen mayor hemoglobina glicosilada y tienen complicaciones más similares al nivel de hemoglobina glicosilada que tienen que al promedio de las glicemias. Ojo que los haitianos muchos presentan anemia ferropriva, pero ojo que eso no debería influir en el nivel de la hemoglobina glicosilada porque es más bien crónico. El glóbulo rojo vive lo mismo, son menos, pero viven lo mismo. Por lo tanto, el diagnóstico debería ser, ya sea glicemia de ayuno con las típicas técnicas, repetirla, o sobre 200, y la prueba de tolerancia a la glucosa oral es más preciso para que la hemoglobina glicosilada. Screening idealmente temprano, ¿ya? Sobre todo en las personas con sobrepeso, ya que tienen al tiro un factor de riesgo adicional, que son la etnicidad afroamericana, y acuérdense que muchos van a tener probablemente hipertensión y pueden estar en tratamiento con tiazides, que eso aumenta sutilmente el riesgo de diabetes. Y esto parte en los niños. En que ojalá a todos los niños con sobrepeso, dado que son afroamericanos, y preguntar cómo fue su peso al nacer, están en fondo mayor riesgo de presentar tempranamente diabetes o resistencia a la insulina. La prevalencia en el país de origen, generalmente los migrantes traen esa prevalencia y en 10 o 20 años en promedio se iguala al país de destino. Entonces, la diabetes, el 6,6%, las mujeres un poco más prevalente, pero hay que considerar que hay registro deficiente y después de los distintos terremotos había un alto grado de desnutrición. En hipertensión, nuevamente, es bastante abismante. Haití, rural, 45% de las mujeres, 39% de los hombres, pero en Port-au-Prince, que es la capital, o sea, la ciudad más grande, urbano, el 67% de las mujeres y el 69% de los hombres son hipertensos. Si uno puede homologar a las personas que vienen de Haití a vivir a las ciudades, probablemente rápidamente van a llegar a esos porcentajes. Y no llegaron al país más sano del mundo. El 98% de las personas consumen exceso de sal según la OMS, solo 1 de cada 4 personas tiene el peso normal, 1/3 son obesos. La prevalencia de hipertensión es bastante menos de los números en Haití urbano, pero es bastante considerable, 27,6. Diabetes, 12,3, el doble de la prevalencia en Haití. Y estos factores de riesgo claramente tienen asociación con nivel socioeconómico, que fue, según la encuesta nacional de salud, fue asociado con nivel educacional. Y podemos inferir, no asumir, que las personas haitianas van a probablemente comportarse como las personas de nivel socioeconómico más bajo en términos de riesgo, ¿ya? Para el tratamiento, tenemos nuestras guías clínicas GES, y eso las quería poner para, en el fondo, decir que los pacientes afroamericanos, esto está cubierto por el GES, no deberían tener, si es que se inscriben y siguen los pasos legales, no deberían tener problemas de acceso a medicamentos y tratamientos. Y tenemos las nuevas guías del enfoque de riesgo para la prevención de enfermedades cardiovasculares y los nuevos de medicamentos de diabetes. El riesgo cardiovascular, en el fondo, como estrategia para disminuir las complicaciones, fue estudiado a ver si tenía igual validez para pacientes afroamericanos, y concluyeron, después de varios modelos matemáticos complejísimos, que el Framingham era bastante adecuado para el cálculo de riesgo cardiovascular. Las tablas adaptadas de Chile, en el fondo, no han sido validadas para esta población. Por lo tanto, mi recomendación es que evalúen el cálculo con las dos, asuman el peor, y en el fondo eso va a definir el uso de las metas de tratamiento de lípidos y el uso de aspirina. La hipertensión arterial, les quiero recalcar que, como en todas las enfermedades crónicas, las intervenciones no farmacológicas precoces, muchas veces a nivel poblacional o comunitario, tienen mucha importancia, y cualquier persona que vean
vean, control de peso, fomentar actividad física, no fumar y, sobre todo en afroamericanos, el tema del consumo de la sal. Tratar de educar que la sal en este país no es tan necesaria para prevenir la deshidratación, no hay tanta diarrea, y tratar de que consuman alimentos ricos en potasio para contrarrestar la razón potasio y sal. Intervenciones comunitarias de detección precoz como el EMPA, y aquí les quiero mostrar un estudio muy bueno que salió en el New England en mayo de este año, que muestra la importancia de la asociación con organizaciones comunitarias adaptadas a la cultura y al idioma. Y este es el estudio de las barberías, en que en Estados Unidos las personas afroamericanas van regularmente a las mismas barberías, en el fondo donde les cortan el pelo y los afeitan, porque tienen ciertas características en el pelo que hacen que tengan que saber cómo cortar el pelo. Y van generalmente cada 3 semanas, cada un mes, y hay como una lealtad hacia la barbería, y los dueños de las barberías generalmente son personas muy respetadas por la comunidad. Por lo tanto, son lugares informales donde se pueden hacer intervenciones de salud. Y randomizaron 52 barberías, una intervención por un químico farmacéutico entrenado, en que hacían recomendaciones de cambio de estilo de vida, hacían reuniones cada cierto tiempo, mientras le cortaban el pelo conversaban, planteaban testimonios que ponían en las murallas, en el fondo cómo les iba yendo con su tratamiento, y el químico farmacéutico estaba entrenado en tratamiento de farmacológico de personas afroamericanas con hipertensión. Por lo tanto, era bien proactivo en ir cambiando y aumentando y modificando las dosis. Y el control era una intervención activa en que los dueños de las barberías le decían hábitos de vida saludable y vaya donde su médico tratante. A los 6 meses se vio que la disminución promedio fue 27 milímetros de mercurio menor en la población de la intervención, y lograron control de su hipertensión en el 63% de los pacientes de la intervención y el 11% de los controles, lo cual es súper estadísticamente significativo. Y se está haciendo el seguimiento para ver si esto se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, según la American Heart Association, la idea es prehipertensión, iniciar intervenciones de cambio de estilo de vida, la sal, mantener el peso, y iniciar precozmente sobre 130-80 o sobre 130-85 tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico ideal para los pacientes afroamericanos? En monoterapia, lo ideal es el diurético tipo tiazida, la clortalidona o la hidroclorotiazida, y como segunda opción los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos como el amlodipino. Hay un estudio que sugiere mayor insuficiencia cardíaca, que fue igual en hombres y mujeres a largo plazo. Idealmente, controlar precozmente, revisar adherencia cada control. Y si hay que hacer terapia combinada, bloqueador de canal de calcio más IECA o tiazida más IECA. Idealmente, para mejorar la adherencia, que sea dado una vez al día. Entonces, inicio tratamiento farmacológico precoz. La mayoría necesitará terapia combinada, y buscar activamente daño de órgano blanco como hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria, deterioro de la función renal. Y esto no tiene nada que ver. Y si uno ve sus queridas guías GES, que uno las usa todos los días casi en APS, se parece más al tratamiento de hipertensión de los mayores de 55. ¿Ya? Entonces, imagínense qué son ahí. Las metas de tratamiento son menos de 130-80 para la mayoría, sobre 160-100 terapia combinada desde el inicio. Si hay que agregar un segundo agente, lo mismo, pero evitando los beta bloqueadores. Y si hay que agregar un tercer agente, lo mismo, pero sin los beta bloqueadores. ¿Ya? Si así, a dosis plena, con buena adherencia o la máxima dosis tolerable, con 3 medicamentos no se logra la compensación, lo ideal es derivación al especialista, y en general se sugiere agregar amiloride o espironolactona, siempre con mucho ojo con el potasio. Término de diabetes, las intervenciones farmacológicas precoces, control de peso, actividad física. ¿Se acuerdan del Diabetes Prevention Program? El estudio ese que mostró que cambio de estilo de vida
era más efectivo que metformina para prevenir diabetes. Bueno, el 20% era afrodescendiente, por lo tanto son extrapolables esos resultados. Acuérdense de no fumar. En personas afrocaribeñas, el agua no era potable en su país de origen. Por lo tanto, tienden a tomar bebidas azucaradas para hidratarse y no le tienen mucha confianza al agua. Parte de la educación que uno tiene que hacer es decirles que el agua acá es potable. Claro, que se laven bien las manos y todas esas cosas, pero que le tengan confianza al agua y no tomen bebidas azucaradas porque es una causa rapidísima de aumento de peso. Y hay que capacitar a los tratantes, nosotros, para evitar la inercia en el tratamiento. Es de las cosas que más se ha visto con afroamericanos, en que uno dilata el aumento de dosis y se dilata el inicio de la insulina. Nuevamente, las intervenciones comunitarias en las que la hemoglobina glicosilada en el box aumenta bastante la rapidez de la intervención y disminución de la inercia. Asociación nuevamente con organizaciones comunitarias, y lo que se ha visto que tiene más efectividad para compensar los pacientes con diabetes es la formación de nutricionistas, químicos farmacéuticos, enfermeras que trabajen con algoritmos y protocolos y que tengan más tiempo para poder estar con los pacientes. Muchas veces no se puede educar todo lo que uno quisiera en 15 minutos. Por lo tanto, el trabajo multidisciplinario es de especial importancia en diabetes. Y también se ha visto que monitores de salud de la etnia de los pacientes disminuye bastante las barreras de comunicación idiomáticas y disminuye la resistencia al tratamiento, en el fondo mejora la adherencia. En honor al tiempo, la diferencia en el tratamiento de diabetes no hay. Son los mismos algoritmos, son las mismas cosas. Ojo con la glibenclamida y los pacientes con déficit de 6-fosfato deshidrogenasa, que la glibenclamida es uno de los medicamentos que produce crisis de hemólisis. Y entonces, incluso hay estudios que promueven que la metformina sería más efectiva que en blancos. Por lo tanto, lograr que se tomen y toleren bien la metformina, y hay estrategias que ayudan a la tolerancia gastrointestinal, como usar las formulaciones de liberación prolongada y el inicio escalonado de partir con dosis baja y ir aumentando una vez a la semana. Ojo con la función renal, que es como de las principales contraindicaciones para el uso de la metformina, y estos pacientes especialmente tienen rápido deterioro de la función renal. Y buscar nuevamente activos signos de complicaciones: microalbuminura, retinopatía, deterioro de la función renal, neuropatía, déficit de vitamina B12 por desnutrición y por el uso de metformina, ambas dos, y prediabético tempranamente. En la prediabetes, la idea es empezar tratamiento precoz, idealmente con metformina, pero con dosis adecuadas. No sé si han visto muchos pacientes con 500 miligramos de metformina. Eso no ayuda sensatamente a prevenir diabetes. Las dosis demostradas para prevención de diabetes son 1500 para arriba, ¿ya? Y ojo con la deficiencia de vitamina B12. El algoritmo es el mismo. Ojo con la interpretación de la hemoglobina glicosilada. ¿Se acuerdan de que en pacientes afroamericanos con estas patologías y estas hemoglobinopatías hay mayor dificultad de la interpretación, pero el resto de los algoritmos son iguales? Por lo tanto, que lo hice rápido. Consejos prácticos: alto índice de sospecha de hipertensión y de diabetes en pacientes afrodescendientes. Las intervenciones precoces para disminuir el consumo de sal, el exceso de peso, el sedentarismo, las bebidas azucaradas y los carbohidratos simples. Cada vez que puedan, educar sobre la sal, educar sobre el peso. Y en la hipertensión hay diferencias en el tratamiento y hay diferencias en las complicaciones. Por lo tanto, uno debería tener un tratamiento proactivo con los fármacos recomendados y búsqueda activa de complicaciones con metas de tratamiento para la mayoría de los pacientes menos de 130-80. En diabetes, ojo con la interpretación de la hemoglobina glicosilada y ojalá un tratamiento proactivo de la diabetes, metas de hemoglobina menor aquí, en la mayoría de los pacientes, y hay especial relevancia en los pacientes migrantes de alguna etnia diferente, un enfoque multidisciplinario y trabajar junto con organizaciones comunitarias que puedan adaptar la educación y las intervenciones a la cultura y al idioma de nuestros pacientes, cosa que los niños que están llegando no sufran las mismas disparidades en los resultados de salud que probablemente sus padres o sus abuelos.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación, muy completa y muy útil. Gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Colomer? Si bien la población afrodescendiente, especialmente haitiana, que está llegando es mucho más notoria e importante por el tema de la barrera del idioma, la mayor cantidad de migrantes son hispanoamericanos. Sí. Entonces, ¿qué nos podría decir en relación a ellos, como en palabras generales? Sí, en general existen menos barreras culturales, porque en el fondo estas dos son enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas tienen sus determinantes sociales y necesitan intervenciones tanto psicosociales como farmacológicas. En términos de hipertensión, toda la población afrodescendiente, incluso afroamericana, que viene, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, se ven expuestos al mismo riesgo en términos de hipertensión, a las mismas alteraciones biológicas. En diabetes es más o menos lo mismo, pero como todo migrante, le voy a mostrar aquí, se va a ver enfrentado a barreras, desde el principio de los tiempos. Aquí se va a ver enfrentado a barreras en su atención de salud, en su interacción social, en su adherencia probablemente a los medicamentos. Y muchos tienen normas sociales y culturales diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba, las mamás colombianas a los niños les das como una especie de leche con harina, súper espesa, a muy temprana edad, cosa que costó mucho decirles que no estaba recomendado, pero eso lo han hecho durante generaciones y generaciones en su país de origen. Entonces, una cosa que ya tenemos la dificultad con los pacientes chilenos en el fondo, es que hay diferencias de concepto de salud, enfermedad, y eso es más marcado en pacientes de otras culturas, sean hispanoamericanos o haitianos. Haitianos se han enfrentado a las dificultades mayores, pero los pacientes afroamericanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos también se ven enfrentados a las dificultades, sobre todo a nivel comunitario, en términos de discriminación, xenofobia y acceso escaso a los recursos económicos que les permitan tener un hábito saludable. ¿Iba por ahí tu pregunta o cualquier cosa? ¿Qué querías preguntarme? Más sobre cuál es, o sea, sí se abordó, pero como qué enfermedades podrían ser más prevalentes si se repiten estos patrones de que hay mayor hipertensión, más resistente a tratamiento, o hay otras patologías que se asocian más. Sí, eso lo vamos a ver en la siguiente clase con el doctor, más o menos. Pero tienen mucho que ver con el ambiente donde están y el nivel, se puede decir, de mestizaje. Hay distintos países y distinto nivel de mestizaje en que estos factores que vimos que eran tan claros en afroamericanos se van diluyendo un poco en el tiempo, a través de las generaciones. ¿Otra pregunta? Primero, felicitaciones, la presentación me pareció excelente. Quizá un par de comentarios que podrían quedar en el aire en relación a lo que es las hidroclorotiacidas. Efectivamente está escrito que aumentan la resistencia a insulina, sin embargo, si las usamos en dosis menores a 50 miligramos al día, esa mayor resistencia a la insulina no se ve descrita. Así que en dosis de 25 miligramos o 12,5, si fuera necesario en estos pacientes, no debiera ser un mayor problema con ese riesgo. Sobre todo con beta-bloqueo, que es también donde se ha visto. Aumenta enormemente la resistencia con los beta-bloqueos antiguos especialmente. Claro, y si ustedes no vinieron a esta clase, le van a dar beta-bloqueadores a los pacientes, pero ahora ya saben que no. Idealmente no de primera o segunda línea. Sí. Y el otro comentario en relación a la mayor enfermedad renal crónica que tiene este paciente y la metformina, sabemos que se puede utilizar salvo o digamos con la contraindicación que tengan una velocidad de filtración glomerular menos de 30 o igual a 30. Pero sobre eso no habría contraindicación de su uso. Sí. Era eso lo que quería comentar y no sé si nuestros alumnos tienen
más consultas para la doctora. Doctora, ¿por qué si dentro de los mecanismos como vistos de mayor resistencia estaba esto de el aumento de la aldosterona, no se usa la espironolactona como tratamiento inicial? No se ha visto como que tenga mayores beneficios. Se han comparado varias familias de medicamentos para tratamiento como monoterapia o de primera línea y llama la atención de que en el fondo un IACA o ARA2 debería abordar ese mecanismo a nivel más temprano, pero no son más efectivos que las tiazidas ni los calcioagonistas. Y la verdad no sé por qué no han probado espironolactona como primera línea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, muchas gracias. De nada. Damos un aplauso.